y a ver cómo puedo resumir toda la reunión de hoy. Y a ver si me podéis ver bien porque tengo el móvil aquí colocado, que no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, pues el otro día vimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También vamos a invocar al Espíritu Santo, pues para que en esta media hora que voy a tener para explicar, que se me va a hacer corta, pues pueda centrarme en lo que nos interesa fundamentalmente. Y bueno, pueda resumir, pero al mismo tiempo, pues iluminar. Bien, pues el otro día vimos el misterio de la presentación del niño Jesús en el templo. Y esta vez, pues quiero pasar a meditar el último de los misterios gozosos del Santo Rosario, que es de la pérdida del niño Jesús en el templo, y al mismo tiempo me gustaría tratar, aunque sea muy por encima, lo que es o sea, la huida a Egipto de María y de José, de la Sagrada Familia, ¿no? Porque, bueno, es un misterio que no está mencionado en el Rosario, pero como nos dice Juan Pablo II en su carta apostólica sobre el Rosario, bueno, pues la meditación de un misterio se extiende fácilmente a todos los misterios de la vida de Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues muy brevemente, pues por este problema técnico que ha habido, voy a resumir, pues cuando María y José tienen que salir a Egipto, sencillamente pues meditar tranquilamente cómo son los sentimientos de José y de María, ¿no? Pues como dicen que Herodes mató a los niños menores de 2 años porque tenía miedo del Mesías, y cómo San José recibe en sueños pues esta luz de marchar a Egipto, ¿no? Marchar a Egipto y bueno, cómo están los corazones de José y de María, porque Jesús es tan pequeñito que todavía no tiene conciencia, ¿no? Esto es una cosa que nos enseña el catecismo, ¿no? Cómo Jesús en su divinidad, porque es Dios, pero en su humanidad tiene que aprender todo lo humano, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a vestirse, tiene que aprender a pronunciar los salmos, ¿no? Tiene que aprender a querer con un corazón humano. Pues, ¿cómo son los sentimientos de José y María meterse en este camino? No debemos pensar que José y María, cuando marchan a Egipto, pues están felices, qué bien nos hemos escapado, ¿no? Sino cómo tienen el corazón traspasado por estos niños que Herodes ha matado, y cómo estos niños ya son el preanuncio de lo que va a suceder con Jesús, ¿no? Porque ya hablamos el otro día del cántico del siervo, ¿no? Estas profecías de Isaías en las que se habla de un personaje misterioso que había de sufrir, que había de cargar con los pecados del mundo, y que había que cargar con los pecados, que iba a ser despreciado, maltratado, deshecho de los hombres, humillado, etc. Y cómo esas profecías quedaban en misterio. Y María, ¿por qué no? Debemos pensar que con la luz que tenía el Espíritu Santo y la penetración de la Sagrada Escritura, ya iba intuyendo de cuando ya Jesús era pequeñito, que esas profecías correspondían exactamente también al Mesías, a lo que se podía esperar al Mesías, ¿no? No era ese Mesías glorioso que esperaba el pueblo de Israel, era un Mesías glorioso, como vamos a ver en la resurrección y en la cruz. La gloria de Jesús se revela en su cruz. Pero es una gloria distinta a la que tenemos en nuestros esquemas heridos por el pecado original, una gloria que es, pues esto, lo que sale en la tele, las riquezas, el poder. No, es una gloria diferente, ¿no? La que Jesús nos va a enseñar. Sin embargo, se va a ir mostrando poco a poco. Es una gloria pues, que pasa por lo pequeño. Y entonces pues, venía diciendo cómo estos santos inocentes, nos dice la lectura del 28 de diciembre del oficio de lecturas, nos dice que no confiesan a Cristo con la boca, pero lo confiesan con su martirio. Los niños, sin saberlo, mueren por Cristo, y los padres hacen duelo por los mártires que mueren.
Es decir, que cuando José y María reciben esta noticia de la matanza, que ya se le había anunciado el ángel, pero cuando les llega a sus oídos ya el hecho consumado, tenemos que ponernos en su corazón, primero cómo padecen por estos padres que han perdido a sus hijos, con toda la ilusión que supone tener un hijo, ¿no? Y se ponen en su lugar. Y fijaos cómo yo me pongo, pienso, digo, cómo con el corazón de María, que era tan enorme, tan compasivo, ella habría dicho, no, ellos no, es mi hijo el que buscáis, ¿no? Cómo ella lo habría dado en ese momento para que los otros no tuvieran que morir por él. Y sin embargo, todavía no ha llegado la hora, su hora, la hora de Jesús, que veremos más tarde en Caná y en la cruz. Y sin embargo, ¿cómo es este dolor de José y María que llevan a Jesús a Egipto, que van realmente inmigrantes, exiliados y con una pobreza muy grande, porque lo poco que tenían, que ya habían perdido al bajar a Belén, pues ya lo pierden del todo al ir a Egipto. También ponernos en su lugar y contemplar también algo que he ido explicando en estos misterios, cómo nos podemos poner también nosotros en el lugar de ellos, pero también para que sean sanadas nuestras heridas, las heridas que podamos tener, pues eso, desde nuestra infancia y también desde el seno materno, ¿no? Porque nos dice San Luis María Griñón de Montfort que en el seno de María hemos sido elegidos todos, en el seno de María, ya en el seno de María hemos sido elegidos todos para ser santos, inmaculados por el amor, ¿vale? Entonces, en este misterio, en el seno, y de acuerdo con María, nos dice San Luis María Griñón de Montfort, que es en este misterio de Jesús, que hemos sido llamados, hemos sido escogidos como con todos los elegidos, pero aquí no hay exclusión, no podemos decir, no, es elegido este, pero yo no soy elegido, no, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, con lo cual esta lección para ser santos y irreprochables en el amado por el amor, en el Hijo amado por el amor, esta es una lección que se revela a toda la humanidad, a todo ser humano, y por lo cual todo ser humano que a lo mejor no ha sido querido desde su concepción, puede meterse en el seno de María y contemplar cómo María sí le ha querido, cómo José sí le ha querido, cómo Jesús ya era su hermanito cuando era un embrión, un ser que todavía no había nacido, cómo ya ha sido querido. Y también por María y por Jesús. Y también, pues, también podemos poner un caso que ahora se da, y yo todo esto que voy diciendo ahora, lo he ido meditando rezando el rosario. Yo no son cosas estas que yo las, como decir, las haya leído, sino que compartimos cómo el rosario va actuando también en nuestra meditación y la contemplación de la vida de Jesucristo, como dice San Ignacio, reflexionar para sacar provecho cuando meditamos acerca de un misterio de la vida de Cristo. Pues a mí en concreto me sale muchas veces, cuando medito los misterios de la infancia de Jesús, pues pensar también, por ejemplo, en los países en España ahora mismo es muy frecuente hacer pues, una especie de prueba de selección a los hijos, pues a ver si tienen una enfermedad cuando están en el seno de la madre, si tienen una enfermedad, si tienen síndrome de Down, si tienen algún tipo de enfermedad pues degenerativa o que ya se pueda detectar, pues directamente para quitarlos de medio, para quitarles la vida, para abortarlos, ¿no? Y los que no, pues adelante, ¿no? Y entonces esta prueba que se llama la amniocentesis está muy de moda aquí en España en concreto, no sé, en vuestros países, en Hispanoamérica o en México, no lo sé. Y yo, claro, también pongo en el lugar de estos hijos que han sido seleccionados en positivo, es decir, que han dicho sus padres, ah, bien, este no tiene enfermedad, a este sí lo quiero. En realidad, aquí también hay un desamor. Este hijo no ha sido amado como Dios nos ama, que es incondicionalmente. No ha sido querido incondicionalmente, sino que ha sido puesto una condición. Si tiene salud, si es guapo, si es bonito, o los niños que ahora nacen que son seleccionados in vitro, etcétera, ¿no? Y yo pues también me pongo en el lugar y te digo a ti, que a lo mejor has pasado por esta prueba, ¿no? O alguien que me escuche en el futuro. Decir, no, pues tú sí que has sido amado en el seno de María personalmente, de una manera única, irrepetible, por ti mismo, no por si eres guapo, si eres feo, si tienes enfermedad, si no tienes enfermedad, no. Entonces,
por encima de lo que te hayan querido tus padres o te hayan dejado de querer en ti mismo, a ti Jesús te ha querido personalmente tal y como eres, aunque seas feo, aunque tengas enfermedades o aunque tengas un mal carácter, no sé. Entonces me parece a mí que esto es muy bonito ponerlo y cada vez que meditemos y recemos el rosario, aunque ya lo he dicho, pero me gusta mucho repetirlo ahora en estos misterios de la infancia porque me parece que es clave, que es fundamental para estrechar nuestros lazos con Jesucristo, ¿no? Y para que nuestra vida se vaya entrelazando con la de Jesús, con el misterio de Jesucristo, que es infinito, que es Dios, que está más allá del tiempo y por eso tiene el poder de meterse en nuestra vida y sanar esas enfermedades o ese dolor pues desde el nacimiento, ¿no? Decir, pues es que mis padres no me quisieron como me hubiera gustado que me quisieran, bueno, pero Jesús y María sí te quisieron, ¿no? Lo digo siempre muy por encima porque hoy el problema del tiempo, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que sin más vamos a entrar en el quinto misterio Hermana de Carmen, los... disculpe que le Sí, interrumpa un momentito. Se le ha concedido unos 20 minutitos más para que usted pueda explicarnos bien la bien, pues clase. muchísimas gracias. Voy a intentar aprovecharlos. Sí, bueno, pues vamos a ver si, porque tengo aquí las cosas colocadas. Bien, pues vamos a leer ya el Evangelio según San Lucas, de cuando Jesús pues cumplió los 12 años y se queda en el templo. Y nos dice el Evangelio. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarle entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscando. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Bueno, antes de nada nos dice Juan Pablo II que en este misterio Jesús está haciendo el papel de quien enseña. Aunque nos dice el Evangelio que estaba escuchando él mismo, Jesús, y haciendo preguntas, pero que realmente de las respuestas que daba, que dice que los doctores se estaban asombrando de sus respuestas, está haciendo como un papel de enseñar. Bueno, pero la primera pregunta que nos podemos hacer, ¿qué hace Jesús en el templo? Como vemos, dice que iba todos los años en las fiestas de Pascua, pues a ver pues la tradición judía, a cumplir la tradición, subir al templo, celebrar la semana de Pascua. Y entonces a los 12 años lo era, como sabéis, considerada pues la mayoría de edad para un niño, pues ya su voz empezaba a ser escuchada, lo que él tenía que decir. Y entonces un año muy especial. Después de estos años que pasan en Egipto, pues ya han vuelto a Nazaret y llevaban unos años pues en Nazaret, nos dice el Evangelio de San Mateo, y todos los años pues van y vienen, ¿no? Y era un año pues muy especial porque Jesús ya tenía 12 años. Y nos podemos poner en el lugar, es muy importante ponerse en el lugar. Cómo suena, cómo es el barullo de la gente, pues la alegría, los cantos, Jesús ya va con sus amigos en la caravana de los chicos, José y María pues van pues ya con los mayores. No sé cómo huele, qué bonita están los campos, la primavera, meterse, es muy importante meterse con todo lo que podamos imaginar, pues cómo son las vestiduras. Sí, y entonces decimos que
van en la caravana, ¿no? Y la Virgen, pues como Jesús, como le va mirando de lejos, pues cómo está enorgullecida, se siente muy orgullosa de él, porque todo el mundo le quiere, Jesús se hace querer, es amable, es como el centro, pero ese centro no es un centro de atención de una persona pues, que quiere ser popular, un niño que quiere ser popular, sino que atrae pues, por su simpatía, por su amabilidad, por su bondad, ¿no? Y cómo María está feliz de verle. La celebración de la Pascua duraba pues toda la semana, entonces pues iban todos los años, pues seguramente iban a casa de unos familiares, a un sitio conocido. Igual muchos de vosotros habéis participado en alguna romería o alguna peregrinación. Gente, vemos como aunque aparentemente uno se pierda de sus amigos, pero no se pierde porque va todo el mundo al mismo sitio. O queda en el mismo sitio y luego no puedes caminar, no te dejan caminar, ¿no? Pues imaginaros cómo puede ser este ambiente festivo donde está sucediendo un gran misterio. Está sucediendo que el Hijo de Dios va con la mayoría de edad al templo y pasa totalmente desapercibido. El creador del mundo, que es Jesús, por quien todo ha sido hecho, nos dice San Juan, la Virgen Inmaculada, sin pecado, San José, tan grandísimo santo como San José, que lo guarda todo en su corazón, cómo les protege, cómo les cuida, es como el día de la presentación, ¿no? En que Jesús fue ofrecido como sacerdote y víctima. Sacerdote, dijimos, pues que significaba esta unión entre el cielo y la tierra, entre el creador y su criatura, entre Dios y su creación, Dios y los hombres. Este es el sacerdocio, ¿no? Hacer sagrado, devolver a Dios lo que es de Dios. Y víctima, volveremos sobre este concepto de víctima, es sencillamente el lugar que Jesús ha elegido para él, como Dios, como hombre, pero ya como hombre, poniéndose en nuestro lugar y cargando con nuestros pecados, ¿no? Volveremos varias veces sobre esta realidad, este misterio de la redención, de Jesús víctima, Jesús hecho hostia. Hostia significa víctima. Y Jesús pues va al templo y va a rezar al Padre, pues como uno más, con los salmos, pasa desapercibido en medio de la gente, ¿no? Pues los cantos de los salmos. Como pues va Jesús, el templo es lo máximo para un judío, y ya Jesús lo conocía porque había ido varias veces de pequeño, ¿no? Pero cada vez que va, como cuando éramos pequeños, que vemos las cosas más grandes, ¿no? Y le parece algo gigante, ¿no? Y va pasando, subiendo las escaleras, primero el atrio de los gentiles, de los paganos, que no podían pasar más adelante, luego donde pasaban las mujeres, que no podían pasar, las mujeres tampoco podían pasar más allá de los hombres, luego ya donde pasan los hombres, porque ya él era un varón mayor de 12 años, ya podía pasar, y luego ya por fin donde pasa el sacerdote, donde él no podía pasar, porque él no era sacerdote según el rito de Leví, pero como vemos, sí él es sacerdote, ¿no? Como vimos el otro día, pero de otra manera. Él es sacerdote, como dice la carta a los hebreos, según el rito de Melquisedec. Pero no vamos a entrar ahora en esto porque sí que se nos sale un poquito del tema de hoy, ¿no? Y también, pues, como vemos, como en el altar de los sacrificios, es un altar que sí que podían contemplar, hay un cordero, ¿no? El Viernes Santo se sacrificaban los corderos, uno de los días propiamente se sacrificaban los corderos, que luego resultará que es el Viernes Santo cuando Jesús muere en la cruz. Y entonces, pues como Jesús, podemos contemplar este momento, como Jesús, pues con 12 años, pero con una conciencia, siendo que tuvo que aprender la ley, tuvo que aprender las profecías, tuvo que entenderlas, hacerlas suyas, pero como es Dios, y estamos aquí ante un gran misterio. Tiene la visión beatífica, está continuamente contemplando al Padre como hijo, tiene una penetración absoluta de las Escrituras y tiene plena conciencia no solo de que es hijo, sino de qué profecías y cómo las profecías van a estar aplicadas a él mismo. ¿Veis? Entonces, como cuando ve que sacrificaban a un cordero, el sacerdote, pues para que por la tarde se lo coma la familia que lo ha ofrecido, pues se queda pálido, se queda mudo, se queda sin habla.
y le recorre un escalofrío por dentro, ¿no? Cómo meterse ahí en esta adolescencia de Jesús, un chico muy inteligente, como veremos después, muy despierto, muy consciente de su camino y de que él va a ser este cordero. Él ya está destinado, como lo había presentado su madre, y José, también José le presentó en el templo, estaba destinado, y no había sido rescatado, estaba destinado al sacrificio como víctima, como dice San Juan, como víctima de propiciación por nuestros pecados. Es decir, para hacernos a nosotros propicios, favorables, santos, irreprochables, sin mancha ante Dios, ante el Padre. Para eso él había sido ya ofrecido desde niño. En eso consiste el misterio de la presentación, un grandísimo misterio. Y cuando ya él tiene 12 años y ya tiene conciencia, se ve reflejado en ese corderito, cómo, o sea, ponerse en el corazón de Jesús ahí con 12 años, este estremecimiento, ¿no? Dice, es que no calibramos, ¿no? Decir, pues, y como él dentro de 21 años tiene esta conciencia, yo voy a ser sacrificado ahí, yo estoy en el lugar de este cordero, ¿no? Como él, Jesucristo es el verdadero cordero pascual. Dice, no le rompen ningún hueso y a mí tampoco me lo romperán. Y le sacan toda la sangre. Y a mí también no me va a quedar ni una sola gota de sangre. Todo aquel culto del pueblo de Israel, lo tengo que resumir mucho porque no solo por la hora, sino porque es que nos tendríamos que meter en el Levítico, en la carta a los hebreos. Todo el culto de Israel está ordenado está en figura, es símbolo, es imagen de lo que va a suceder en Jesucristo, o sea, de la salvación que venía a tener Jesucristo. Nos dice la carta a los hebreos que todo esto es que los sacrificios de animales no podían salvar realmente, por eso un sacerdote tenía continuamente que volver a ofrecer sacrificios, porque no podía perdonar los pecados. Era un mero símbolo, pero el símbolo era de una realidad que estaba por venir, ¿no? Como vimos, el arca de la alianza era un símbolo de la verdadera nueva arca de la alianza, que es María, que lleva a Jesús. Las tablas de la alianza eran un símbolo de las nuevas tablas de la alianza, que es el corazón de Jesús, donde verdaderamente está grabada la ley del Padre, inscrita en un corazón de carne, ¿no? Pues el cordero sacrificado por Moisés, que era el signo de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pues esto significa la liberación de los pecados de Israel, y el verdadero cordero es Jesucristo, ¿no? Y él, ya que tiene esa penetración de la escritura por ser Dios, por ser quien es, pues ya lo sabe, ¿no? Y pues ponernos en este corazón de Jesús. Y nos cuenta el Evangelio que Jesús, pues, que sus padres se fueron para casa, ¿no? Y la verdad que hay que también reflexionar y decir, pero bueno, María con la luz que tenía del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que se le escapara este detalle, ¿no? Que se fiaba tan completamente de Jesús que por supuesto sabía que su hijo no le iba a desobedecer ni le iba a dar ningún disgusto, y por lo tanto ni le busca. ¿Sabe qué? Tiene la plena confianza de que su hijo va a ir en la caravana de vuelta pues con los chavales de su edad, y con lo cual ni le busca. Tanta gente pues no pierde tiempo buscándole. Y sin embargo aquí hay un misterio que incluso se le escapa a la misma Virgen María. Dice que es que Jesús se queda esa noche en el templo y le pierden. Llegan a casa y le pierden, o sea, le llegan a la primera etapa y no está. Y nos cuenta el Evangelio que es que estaban angustiados. Dice María, pero ¿por qué nos has hecho esto? Si es que tu padre y yo estábamos angustiados, o sea, y es que estaban llenos de dolor, o sea, digo, bueno, porque yo también lo pienso, digo, bueno, pero tampoco sería tan grave, ¿no? Pues se habrá quedado delante, detrás, la habrán perdido. Sin embargo, el corazón de María, esta espada que le había profetizado Simeón, ¿no? Ya está ahí, está presente, estuvo presente pues en el nacimiento pobrísimo, estuvo presente en la huida a Egipto, en el martirio de los santos inocentes, y está presente aquí. Dice, Dios mío, es la espada que me profetizó Simeón, mi hijo le he perdido, ¿no? Y se ponen a buscarlo, van de vuelta. Y decimos, bueno, pero ¿por qué se quedó Jesús en el templo con 12 años sin avisar a sus padres?
sin avisar a sus padres, porque es que cualquier niño bien educado y bueno, pues avisa a sus padres, papá, mamá, me voy a quedar esta noche, puedo quedarme esta noche con... Y Jesús realmente hace algo totalmente inaudito, algo que no se espera de ningún niño de 12 años y desde luego ni la misma María, Virgen María, se lo esperaba, ¿no? Y es más, le responde pues con esto que le dice Jesús, bueno, pero ¿por qué me buscas? Y nos quedamos pensando, pero Jesús, lo normal es que te busquen, porque si no te buscaran es que ni siquiera te quieren, o sea, lo normal es que te busquen. Y Jesús, la respuesta de Jesús es, pero no necesitáis buscarme en el sentido de que ¿dónde iba a estar? ¿Dónde pensáis que yo me iba a quedar? En los arrabales, pues en el templo. María teme más bien que lo hubieran raptado y le hubieran hecho algo mal, lógicamente, ¿no? Que le hubieran hecho algún... Pero dice, ¿por qué me buscas? ¿Dónde iba a estar? En el templo. Es que no hay otro lugar para mí. Yo soy el Hijo del Padre y tú lo sabes, ¿no? María sabe perfectamente quién es Jesús, porque el ángel se lo dijo, era el Hijo del Altísimo, por su propia virginidad física, concepción virginal, el parto virginal, sabe que las palabras del ángel son verdaderas, por el milagro de Isabel, es una señal que le había dado el ángel, sabe que las palabras del ángel eran verdaderas, que nació en el pesebre, también lo había anunciado el ángel, va a nacer en el pesebre. Son todas señales que María ha ido meditando estos 12 años y sabe que su hijo no puede ser otro que el Hijo del Altísimo, ¿no? No solo es el Mesías, es el Hijo del Altísimo. Y dice, pero ¿por qué me buscas? Si no podía estar en un lugar más que en el templo, ¿no? Cualquier otro padre le hubiera dicho, pues castigado un año sin yo qué sé, sin salir a la calle, ¿no? Pues porque es un disgusto tan grande. María y José, no, María y José saben que Jesús está en otro plano, ¿no? Y sencillamente les transmite pues este dolor, pero ¿qué ha sucedido? ¿Por qué nos has hecho esto, no? Y podemos imaginarlos realmente pues muy, muy dolidos, muy dolidos. Y nos dice, la explicación que nos dice yo, la explicación que he encontrado, que a mí más me ha convencido por qué Jesús se quedó en el templo esa noche, pues nos dice un sacerdote argentino que falleció en el 1980, en un libro que tiene del Evangelio de Jesucristo, se llama Leonardo Castellani. Pues a mí esta es la explicación que yo he encontrado, que a mí desde luego es la que más me convence. Dice, pero ¿por qué se queda Jesús en el templo sin avisar? Y dice este Leonardo Castellani, dice, pues los sacerdotes, porque los sacerdotes le dieron la orden de quedarse y él se quedó. Obedeció a la letra y a ciegas a la autoridad religiosa, que desde aquel día, de su mayoría de edad religiosa, para él estaba por encima de todo. Es decir, que en lugar de dar un ejemplo de inobediencia a sus padres, como hubiera sido cualquier niño normal que hubiera hecho esto sin avisar, está dando un ejemplo de obediencia mayor. Esto es muy interesante, ¿no? No podemos tampoco profundizar mucho en este tema de la ley y la moral natural y la moral y la ley del Espíritu Santo, ¿no? Pero como vemos que en Jesús y en la vida, a veces algunos santos, por ejemplo en Abraham, cuando Abraham lleva a su hijo a sacrificar, iba a hacer algo horroroso desde el punto de vista de la moral natural, no matar, dice la moral natural, ¿no? Desde la moral racional natural, la ley que fue revelada después a Moisés en las 10 tablas, es lo que llamamos la ley de la moral natural, la moral racional natural, ¿no? Y una de las cosas que nos dice es no matarás, pero a estas leyes podemos llegar por un sentido racional, ¿vale? Dios existe, podemos conocerlo por sus criaturas, por las obras de su creación, y por tanto a Dios le debo, no adorarás más que solo a Dios, ¿no? Y son mandamientos que se pueden descubrir por la razón natural, aunque realmente han sido revelados a Moisés al mismo tiempo, ¿no? Pues vemos aquí este mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, no les desobedecerás. Sin embargo, Jesús aparentemente hace un gesto de un grandísimo disgusto, ¿no? Y efectivamente, supone un disgusto muy grande, pero no está desobedeciendo como tal, sino que está obedeciendo a su Padre del cielo. Y aquí, por ejemplo, vemos pues tantas llamadas religiosas, ¿no?
que los padres no entienden. Dicen, ¿por qué mi hijo se fue de mi casa o dejó de cumplir mis deseos y no estudió lo que yo quería? Pues por la sencilla razón de que tu hijo está obedeciendo una voz que está por encima de ti, de ti que eres su padre, que es la voz de Dios. Pues Jesús en ese momento obedece la autoridad religiosa, que en ese momento está representada por los sacerdotes del templo, que le dicen que se quede. Y nos dice también este sacerdote, Leonardo Castellani. ¿Pero acaso Cristo, como Mesías, no estaba también por encima de los sacerdotes hebreos? Pues sí, ciertamente estaba por encima de ellos, y después lo mostró. Pero como todavía esto no se había revelado todavía, no era fácil revelar de golpe, y él poco a poco fue revelando. Entonces, en ese momento él lo que le queda es obedecer a la autoridad de su padre, que viene por las manos de los sacerdotes del templo. Y esta es la explicación más plausible que yo encuentro por la cual Jesús se quedó esa noche sin avisar, ¿no? Bien, pues nos dice el Evangelio después que María y José no comprendieron. No comprendieron el sentido de su respuesta, porque Jesús les dice que no sabíais que tenía que estar en las cosas de mi Padre. Y aquí hay un misterio grande, porque ciertamente María y José sí sabían que su hijo era del Padre, ¿no? Que el hijo adoptivo de José era del Padre, como le había sido revelado en sueños, y como seguramente María le había dicho a José, le había contado qué había sucedido con el ángel. Yo me gusta pensarlo así, ¿no? Que entre María y José había un diálogo de amistad, y sí, María, igual que sabemos ahora lo que le había sucedido con el ángel, ¿por qué no se lo pudo haber contado ella también a San José con mucha sencillez, ¿no? Y también María sabía que su hijo era el Hijo del Altísimo. Sin embargo, nos sale estas palabras del Evangelio, que en aquel momento no comprendieron el sentido de su respuesta. Pues a mí en concreto se me ocurre una pequeña respuesta de por qué María en aquel momento no comprendió. Pero esto es una opinión mía personal, no quiere decir que sea lo exacto, y para mí me parece que es una buena explicación. Lo que a ella le sucede es que en ese momento no es que no comprenda que su hijo está destinado a un sacrificio, no es que no comprenda que su hijo un día va a tener que ofrecerle por completo, ¿no? Sino que más bien el momento en que sucede, lo que más le extraña a María en el momento en el que suceden las cosas, ¿no? De repente lo pierde con 12 años, y eso a María le descoloca, no lo tiene ni previsto, ¿no? Entonces lo que a ella le resulta extraño es en el momento en que este sucedió, ¿no? Luego, como veremos en el misterio de Cana, habla Jesús de la hora, todavía no ha llegado mi hora. Bueno, pues María también intuye que los 12 años todavía no es la hora de Jesús, como no fue cuando murieron los santos inocentes de Belén, que tampoco era su hora, por eso en ese momento Jesús no fue matado por Herodes, ¿no? Entonces, lo que yo pienso que a María le sucede es que se extraña de que ella haya perdido a Jesús sin su colaboración expresa de corazón, de decir, no es que la haya perdido, es que yo le he ofrecido, igual que ella lo había ofrecido en el templo, igual que yo le ofrecí en el templo, igual que ella lo ofrecerá en Caná, como veremos en ese misterio, ¿no? Dice, no tienen vino, ella está ofreciendo a Jesús, a su hijo, igual que ella lo ofrecerá en la cruz. Yo pienso que ella se ve como extrañada, y es que no ha sucedido sin que yo estuviera colaborando directamente en este misterio, ¿no? Yo he perdido a mi hijo sin que yo me diera cuenta, sin que yo pudiera ofrecerlo. Yo creo que va por ahí un poco el sentido de por qué María siente esta extrañeza a la respuesta de Jesús, ¿no? Y también, pues, fijaos, hay una lectura del Antiguo Testamento que es antigua de los propios judíos, por la cual se dice que es propio del profeta ser perseguido, ¿vale? Esto seguramente José ya lo tenía, San José lo tenía totalmente ya en su corazón. Es propio del profeta ser perseguido. En el Antiguo Testamento se distingue a un falso profeta de un verdadero profeta por esto,
Porque el falso predice un futuro muy bueno, un futuro halagüeño, un futuro prometedor de cosas fantásticas que van a suceder. El verdadero profeta, sin embargo, predice cosas que no gustan. Miremos la vida de Jeremías. A Jeremías le persiguen y el pobre Jeremías sufre muchísimo porque es que le llegan a poner en prisión, en una cisterna, porque realmente predecía cosas que no gustaban nada. Predice el exilio, la caída del templo, alianza nueva, pero porque la antigua no ha sido respetada. Y esto no gusta nada, pero nada. Y es lo que sucede con un verdadero profeta, ¿no? Entonces no se le tiene mucho cariño a los verdaderos profetas, ¿no? Es propio de un profeta ser perseguido. La persecución de los profetas es como una necesidad en el antiguo Israel, o sea, una necesidad entre comillas, es decir, los verdaderos profetas son perseguidos. Y la sangre del profeta, como Jeremías fue muerto también por su propio pueblo en Egipto, la sangre del profeta es parte de su profecía. También nos habla la Biblia del martirio de Zacarías, otro profeta, y bueno, y más, ¿no? La sangre del profeta es parte de su profecía. Es decir, esto a José y a María no se les oculta. Que saben que su hijo está destinado a una muerte no muy halagüeña, no muy... Bueno, pues que no nos gustaría a nosotros morir así, vaya. Y bueno, pues, sin embargo, pues nos dice el Evangelio que en ese momento no comprendieron. Y también esto nos ayuda a ver, pues, cómo nuestra propia vida, el paso de Dios, ¿no? Cómo a veces vemos cómo actúa Dios. Dios se nos va revelando, igual que a José y a María, con todas las luces que ellos tenían del Espíritu Santo. Ambos eran santos y ella era inmaculada, llena del Espíritu Santo. Bueno, pues igual que a ellos se les va revelando, pues cuánto más a nosotros, ¿no? Dios se nos va revelando de manera progresiva. Nos va introduciendo cada vez más en su misterio y nos va mostrando todo su pan de salvación, pero no nos lo muestra con todos los detalles. Es decir, ahora va a pasar esto y mañana va a pasar lo otro. No, nos da una idea general de lo que, por ejemplo, yo que estoy consagrada, ¿no? Pues me da una idea en una congregación en concreto, me va dando una idea pues de cómo puede ser mi vida, pero de lo que va a pasar dentro de 2 o 3 años no tengo ni idea, ni siquiera lo que va a pasar de aquí a un mes, ¿no? Pues el Espíritu Santo no revela los detalles concretos de su actuación. Y esto lo que nos ayuda es a confiar. O sea, lo que hace es, lo que supone esto es que supone una invitación a la confianza. Entonces, Jesús, con esta respuesta, lo que les está invitando a José y a María es a la confianza. Es decir, no os preocupéis, que yo estoy con vosotros, que yo me voy a quedar con vosotros, que yo voy a estar sometido a vosotros, como nos lo dice después en el Evangelio. Confiaos, fiaos de mí, ¿no? Aunque no tengáis todo claro, ¿no? Aunque, como dice María, entiende que su hijo es Dios, ¿no? Y entiende que él tiene que consagrarse al Padre. Pero puede comprender, sujetar, dominar todo el plan del hijo, por mucho que tenga mucha penetración de la Escritura. Y así nos muestran José y María cómo es nuestro camino de amistad con Jesús. Es decir, es entre claros oscuros, hay veces que vemos más, hay veces que vemos menos, ¿no? Pero en realidad se trata de confiar. Es decir, que Jesús llega a un momento que nos dice, confiad en mí. Soy el Hijo del Padre y eso basta. Se trata de dejarse introducir un misterio que a nosotros, que si a María les sobrepasa, si a María y a José les ha sobrepasado, dice que no comprendieron cuánto a nosotros. Es un misterio que está por encima de nosotros. Se trata de dejarnos introducir, no de dominar, no de comprender, no de tenerlo todo marcado, porque eso ya deja de ser misterio. Eso ya es pues lo que conocemos ordinariamente, ¿no? La vida planificada que conocemos, pero eso ya no es el misterio. Entonces, esto forma parte también de la pedagogía que Dios hace con nosotros y que vemos que Jesús, que lo hace porque se lo ha mandado, porque Él ha obedecido a los sacerdotes del templo, ¿no? Pero ¿cómo es la pedagogía de Dios, de Jesús con sus propios padres? Es decir, pues fiaos de mí, yo soy el Hijo del Padre, eso basta, confiad en mí, yo estoy con vosotros.
Bien, bueno, pues por la hora que es, voy a dar un... Me hubiera gustado, a ver, un momentín. Sí, voy a sencillamente a ver un poquito con el catecismo, qué nos dice el catecismo de cómo es hombre Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Y nos dice que el catecismo nos dice que el alma humana, o sea, perdón, me estoy liando un poquito con las prisas, a ver, que Jesús nos dice que Jesús trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre y amó con corazón de hombre. Y todo esto lo tuvo que aprender. Es decir, que Jesús iba creciendo, desarrollando y creciendo en gracia y en sabiduría ante Dios y los hombres. Lo dice 2 veces el Evangelio de San Lucas, ¿no? Primero cuando el episodio del nacimiento y ahora después cuando Jesús les queda sometido hasta su mayoría, hasta cuando ya empieza a predicar el Evangelio, hasta sus 30 años aproximadamente, ¿no? Cómo iba creciendo en sabiduría y en gracia. Es decir, que dentro de su divinidad, como he dicho antes, Jesús va aprendiendo, tiene que aprender como hombre, ¿no? Y aquí estamos también ante un misterio muy grande, que es el misterio del alma humana de Cristo, que está repleta de la divinidad, porque es el Hijo del Padre, pero es un alma humana, es un alma que tiene que aprender, ¿no? Y como dice la carta a los Hebreos, que aprendió obediencia a fuerza de padecimientos. Bueno, pues ya para terminar, voy a dar un pequeñísimo testimonio personal, también porque si nos puede ayudar este misterio de los 12 años, pues yo en concreto puedo contar que a los 12 años tengo conciencia de haber abandonado mi amistad con Jesús, ¿no? No es que fuera una amistad muy grande, pero yo sí que tengo conciencia que a los 12 años ya la fui perdiendo progresivamente casi del todo, ¿no? Tengo esa conciencia y luego ya la recuperé. Y pues yo os invito, ¿no? A que, bueno, cuando ya con el tiempo fui pues meditando en la vida de Jesucristo y llegué a este misterio de los 12 años, pues de repente como que me sentí, dije, pues si fue a los 12 años que yo empecé a, digamos, a olvidarte, a ignorarte, Jesús, o sea, que ya no quería saber nada de ti, ¿no? Y entonces lo que me sucedió fue lo siguiente, meditando este misterio de los 12 años, noté como Jesús retomaba la amistad que tenía yo con él desde los 12 años, pero sin un reproche, es decir, pues es que estoy aquí, o sea, el tiempo que has perdido sin mí, pues es un tiempo que lo vamos a intentar recuperar, pero no era un reproche de decir cuánto tiempo has estado fuera, no quiero saber nada de ti, sino decir, retomar la amistad en el punto que se dejó. Y a mí eso me pareció un detalle muy bonito, ¿no? Porque fue justo a los 12 años que entró pues por rebeldía, por X causas, ¿no? Que entran muchos jóvenes, ¿no? Y que me alejé pues por completo de lo que era Jesús, ¿no? Y lo que era la iglesia. Y cuando empecé a meditar este misterio, pues como que para mí fue muy sanador ver a Jesús a los 12 años, justo en ese momento que yo le había dejado, ¿no? Y esto también pues es una invitación también a vosotros, ¿no? A decir, bueno, pues al que me escucha, decir, bueno, pues muchas veces pasa esto, yo te he constatado, de un problema que hubo en la infancia, en la adolescencia, la persona toma un mal camino o un camino lejos de Jesús, digámoslo así, que aunque la persona no sea consciente, no, que sea un mal camino, ¿no? Y entonces ya pasan los años y ya nunca más se... Bueno, pues yo invito a poner ese momento que de tu adolescencia, de tu infancia, por ejemplo, viviste una infancia muy pobre, tuviste un problema con una persona, con un religioso, con alguien que te dio un escándalo, y en ese momento te alejaste de Jesús. Pues pensar de decir, bueno, pues voy a meditar la vida de Jesús, me voy a poner en la edad de Jesús cuando yo tuve este problema y le voy a contar todo este problema que yo tuve, ¿no? Y también dejarnos sanar, dejarnos tocar y que Jesús nos hable y decir, o sea, de verdad, dejarnos meternos en esa amistad y vais a notar que es que Jesús nos está esperando, o sea, no es que le diga, pues ya no quiero saber nada de ti, sino al contrario, va a tocar ese momento que para nosotros fue pues traumático y lo va a curar en ese momento, o sea, va a decir, bueno, pues a partir de ahora vamos a retomar la amistad, ¿no? Vais a ver que va a ser mucho mejor conmigo que sin mí. Y bueno, pues quería contar esto así muy resumidamente porque me parece que es algo muy bonito, que yo es una experiencia personal
y que yo creo que quizás pueda ayudar. Y bueno, pues sin más, así lo he contado todo muy rápido, pero creo que me quedo cosas por ahí. Pero bueno, por no alargar mucho más, pues si queréis preguntarme algo o bueno, pues lo que queráis y si no, pues...